bientôt vers la sainte espérance, emplis nos cœurs en te disant adieu, en attendant l'heure de délivrance. L'avenir nous allons prier. Bueno, buenas tardes a todos. Este es el programa número 508 de la agencia de noticias Carilluga. Estamos acá con el amigo Juan Manuel Garasalte, que ha podido venir. Y bueno, como siempre, las noticias son súper abundantes, pero a este programa de hoy le queremos dar una faceta teórica, de la cual hablaremos luego. Para mí hay muchas noticias, ¿no?, con respecto a lo que está sucediendo en la guerra de civilizaciones, que es la temática que nosotros tratamos generalmente, ¿no? Hay un hecho que prácticamente ha pasado desapercibido, ¿no? Simultáneamente con las declaraciones del señor Trump, este nefasto personaje que tanto exalta el pelele que tenemos al frente del gobierno argentino, él ha dicho que quiere invadir Nigeria, porque en Nigeria dice se están asesinando cristianos. En realidad, bueno, vamos a explicar que según un informe que ha hecho la BBC, son mentiras eso de que se estén asesinando específicamente cristianos. En Argelia hay una guerra civil, y en la guerra civil mueren tanto cristianos como musulmanes. Y la zona donde se está desarrollando principalmente la guerra civil, eso dice el informe de la BBC, es principalmente la región noroeste de Nigeria, que es una zona preeminentemente musulmana, casi no hay cristianos allí. Así que la principal cantidad de muertos son musulmanes. Pero en realidad, ¿esto por qué se hace? Porque se quiere generar un conflicto entre cristianos y musulmanes. Se quiere generar la idea de que acá el conflicto principal no pasa para luchar en contra del sionismo, que es en este momento la fuerza genocida principal que ha actuado y que sigue actuando en el Medio Oriente, sino que es el problema del Islam. Ese es el problema principal para esta gente, ¿no? Porque esta es la maniobra que incluso el señor Netanyahu, como mostramos nosotros en el programa anterior, se encargó de decir eso, de que los musulmanes están asesinando cristianos. Y bueno, y Trump dice eso también, y vamos a aclarar también que Nigeria es un país que fue colonizado por los ingleses, y el cristianismo que hay principalmente en Nigeria es un cristianismo evangélico, en donde muy posiblemente haya muchos cristianos sionistas, porque se ha demostrado que la mayor cantidad del sionismo, que es un movimiento político, no incluye solamente judíos, sino que incluye también cristianos, y principalmente evangélicos, que son aquellos que sostienen que Israel es la vanguardia, la avanzada de la lucha en contra del anticristo, y que una vez que Israel destruya al Islam, entonces ahí va a venir Jesús por segunda vez, va a ser la segunda venida de Jesús. Esta es la utopía, la fantasía de esta gente totalmente delirante. Pero yo decía que ahí hay muchos sectores sionistas, cristianos, ¿no? Y que esa es la razón principal, porque recordemos siempre que cuando el Estado Islámico estuvo en el poder, funcionando en Siria e Irak, el cristianismo no fue perseguido específicamente, sino que se permitió el funcionamiento de iglesias cristianas, pagando un impuesto que es la sisa. Así que es falso eso del conflicto entre cristianos y musulmanes. Lo que hay es un conflicto de mundo moderno contra mundo tradicional. Ese es el verdadero conflicto que existe. Y hoy en día queremos dar una noticia muy importante, que es el avance en una zona cercana a Nigeria de el movimiento Al-Qaeda en la zona justamente del África del Este, que es donde está Nigeria. Y específicamente la región que está hoy en día más afectada por esta ofensiva del Al-Qaeda, que está en las puertas de la capital de Malí, Bamako, se ha debido principalmente a este hecho que yo quiero señalar aquí, que en la zona de Malí, Níger y Burkina Faso, que son tres repúblicas que pertenecieron
al colonialismo francés, al África oriental francesa, y estuvieron hasta no hace mucho las fuerzas francesas defendiendo a los regímenes títeres que había allí, porque no es que se haya liberado propiamente África del colonialismo, se ha pasado de un colonialismo que era una situación por la cual los países africanos estaban sometidos totalmente a países europeos imperiales como Francia e Inglaterra principalmente, a una situación de neocolonialismo, que es la misma explotación que había antes, pero con una farsa de independencia sostenida por oligarquías vernáculas que están en connivencia con los países de opresores excoloniales como Francia e Inglaterra principalmente. Pero en estos países ha habido no hace mucho un movimiento por el cual los franceses fueron desplazados por los rusos, porque ha habido una presencia muy importante de mercenarios rusos, especialmente la brigada Wagner, que ha sido aquella brigada que ha combatido primero en Siria, de mercenarios rusos, y después en África, dirigida principalmente por el señor Putin. Putin ha sido el que impulsó la presencia de estos mercenarios. Y resulta ser que estos mercenarios tuvieron una actuación nefasta en África. Se dedicaron a la rapiña, a violar mujeres, en fin, de todo han hecho. Entonces generaron una situación de animosidad a su respecto, y al mismo tiempo ha sucedido que muchos de ellos se fueron después a Ucrania a combatir en el frente ucraniano y prácticamente dejaron desprotegidas a estas oligarquías neocoloniales, y eso ha permitido el avance de Al-Qaeda, que está a punto de tomar el poder en la República de Mali. Esta es la noticia importante que queríamos dar. Y esto se expande también a Burkina Faso y a Níger. Así que, bueno, esa es la buena noticia que queremos dar, porque para nosotros es importante, porque yo creo que esto me hace recordar un poco al tema de los europeos, que se preocupan mucho por la presencia de musulmanes en Europa, ¿no? Y habíamos comentado nosotros en programas anteriores, por ejemplo, el caso de este señor que redactó una introducción a una obra sobre ébola, este señor Milá, por ejemplo, que apoyaba justamente a Israel porque decía, en la guerra de Gaza, porque decía que Israel estaba llevando a cabo el trabajo sucio que los europeos no podían hacer, que era eliminar a los musulmanes. Porque el problema que ellos tienen en estos momentos, esta pseudo derecha que hay en Europa, ha pasado de la judeofobia a la islamofobia, ¿no? Este es un fenómeno interesante que hay que resaltar aquí. O sea, ellos han dejado de ser judeofóbicos como eran antes, porque al contrario, ven en el sionismo un aliado. El sionismo está haciendo el trabajo sucio de eliminarle a los musulmanes, porque ¿qué pasa con los musulmanes? Ellos son adoradores de la cultura europea que existe actualmente, y consideran que los musulmanes les van a modificar las costumbres a ellos, ¿no? Fíjense qué terrible que si Europa se llena de musulmanes, por ejemplo, las mujeres se van a vestir más, van a usar velo, van a usar la burkini, y bueno, y los europeos van a dejar de rendirle culto a Nan, como está sucediendo actualmente, porque ellos están ahí constantemente deleitándose con las desnudeces de las mujeres, y el Islam es justamente algo que produce en ellos una actitud de modificación, de rechazo. Así que para esta gente, en última instancia, la presencia del sionismo es muy positiva, porque les hace el trabajo que ellos no pueden hacer en Europa, les evita que los musulmanes vayan allá. Y el otro aliado es el Mediterráneo, que los ahoga también. Así que tienen dos aliados, que son el Mediterráneo e Israel. Pero yo quería decir que si triunfa el fundamentalismo islámico en el Medio Oriente y en África,
y los musulmanes no se van a ir a Europa, porque van a tener su propio Estado, ¿no? Eso va a ser lo importante. Cuando estaba el Estado Islámico en Irak y Siria, ellos habían levantado como consigna que los musulmanes se tenían que quedar en su territorio porque iban a tener un Estado propio. Y no solo iban a evitar que se fueran a Europa, que para ellos es un centro de corrupción, sino que también iban a hacer todo lo posible para que los que estaban en Europa se volvieran, a fin de que no se contaminaran, porque evidentemente el continente europeo, con todas las manías consumistas y modernas que tiene, porque es prácticamente, junto con Estados Unidos y China y Rusia, son las cabezas principales de la modernidad, corrompe a los musulmanes. Ese es el problema, o sea, ellos lo ven desde ese punto de vista. Así que yo creo que esta gente tendría que estar contenta que triunfe el fundamentalismo islámico en esos continentes. No sé a ti qué te parece al respecto. Yo creo que, coincidiendo con lo que usted está exponiendo, yo creo que a partir de la década del 70, cuando los árabes comienzan a cuidar sus recursos energéticos, ¿no? Con la creación de la OPEP, el petróleo, como que empieza a establecerse un grupo de resistencia frente a Occidente que desde fin de la Primera Guerra Mundial hizo lo que quiso con Medio Oriente, creando estados como Irak, como Kuwait, haciendo lo que se hizo en Palestina con Israel. Hay una constante intervención y la destrucción justamente de los ya débiles aparatos políticos que tenían los países de fe islámica hizo que se produzca mucha inmigración, justamente, pero por la acción de Occidente, no por la acción de ellos. Sí. Ellos consideraban su tierra. Exactamente. Pero la presencia empezó todo también con Afganistán, o sea, la invasión de la Unión Soviética de Afganistán. No fue Afganistán que invadió la Unión Soviética, fue la Unión Soviética que invadió Afganistán, que generó ya una intervención directa de Estados Unidos para querer equilibrar el equilibrio de fuerza de la Guerra Fría. Pero eso ocasionó también que luego, cuando fue la guerra de Irak, o Kuwait, fue un fenómeno en el cual había un líder laico, que era Saddam Hussein, que fue financiado y apoyado militarmente por los Estados Unidos en contra de Irán, al cual armaron y que luego decidió tomar Kuwait. O sea, Estados Unidos en todo momento, desde esa década del 70, y con lo de Afganistán, se dedicaron a intervenir, y es el periodo en que empiezan las grandes migraciones de ciudadanos musulmanes a Europa. Recientemente la destrucción de Libia por parte del gobierno norteamericano, la muerte de Gaddafi y todo eso, que ocasionó enorme cantidad de inmigrantes, la destrucción de Siria. Exacto, no se pueden quejar ellos porque son los responsables principales directos y no es que este fenómeno de inmigración. Es más, hubo una época en que el mundo islámico estaba muy pobre, que era después de la Primera Guerra Mundial, con el desmoronamiento del Imperio Otomano, que tendría que haber habido ahí inmigración, y no la hubo. Claro. La hubo después, o sea, cuando le metieron guerras dentro de sus propios territorios. Yo aparte considero siempre de que la presencia de musulmanes en Europa es muy positiva, en un momento en el cual Europa está en una decadencia tremenda, porque como he dicho varias veces, que ingresen a Europa personas que vistan a las mujeres y al mismo tiempo recen 5 veces por día, es muy importante porque es tiempo que le quitan al consumismo, y a la sexopatía en la cual está viviendo el continente europeo. Así que, bueno, esa era la noticia principal que quería dar, y vinculado con esto, yo quiero hacer referencia a algo puntual que ha sucedido con respecto a nosotros en particular, justamente de estos sectores neonazis, antiislámicos y todo demás. Justamente la misma editorial que ha publicado la obra prologada por este señor Milá, que como decíamos es un fanático de Israel, que ha sostenido el apoyo de Israel en la guerra de Gaza, ha salido, se ha editado un programa el otro día de un muchacho joven, ¿no? Orellana creo que se llama, que ha entrevistado al director o al dueño del editorial que publicó el libro sobre ébola, que nosotros en su momento criticamos, se llama Editorial EAS, y que a su vez acaba de publicar una obra de ébola
en otra traducción distinta de la nuestra, que es imperialismo pagano. Y yo quería primero pasar, reproducir algunas partes de lo que dice esta persona, que se llama de apellido Quesada, y contestar, aprovechar el programa para contestar, porque en su momento quiero aclarar que a través de un conocido común, yo me puse en contacto con este muchacho más Arellana, no sé si estoy pronunciando bien el apellido, no sé, es así, ¿no? Arellano, más Arellano. Ah, más Arellano, un chico joven, que él se puso en contacto conmigo, él me dijo que sí, que me iba a invitar a hacer un descargo con respecto a lo que dijo este señor, que vamos a propalar ahora, pero después me aclaró que por favor que no lo criticara directamente, porque él publicaba sus libros en esta editorial, ¿no? Un detalle que a mí me resultó un poco risueño. Bueno, cada uno cuida su boliche, como se suele decir, ¿no? Así que, bueno, vamos a aprovechar ahora para contestarle. Propalamos primero lo que dice esta persona y vamos a contestar seguidamente. O sea que al final es gratificante primero difundir la obra de estos autores, ¿no? O sin ir más lejos, por ejemplo, de Julius Evola. Claro. Y Luis Ébola, por ejemplo, las ediciones que existen en Argentina, pues la verdad que brillan, la seriedad de esas traducciones brillan por su ausencia, te puedo decir así de claro, porque lo hemos contrastado con la obra de Imperialismo Pagano, con la edición argentina en su momento. Entonces, cualquier persona puede coger una obra, puede coger otra, puede hacer la comparativa de la traducción y se puede ver la seriedad de una traducción y la seriedad de otra traducción. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, que está muy bien esto de publicar sin pedir derechos de autor. Nótese la ironía, ¿vale? La ironía, claro. Nótese la ironía. Entonces, claro, nosotros, por respeto, por ética y por estilo, debemos pedir derechos de autor. Si se pueden pagar, se pagan. Y si no se pueden pagar, pues claramente el libro no se edita. Bueno, en primer lugar, con respecto al tema, yo quiero ir a la parte más sencilla. Este señor nos acusa de dos cosas: de ser prácticamente unos piratas en el ámbito de la actividad editorial, porque no pagamos los derechos de autor. Él llega a decir que si no puede pagar los derechos de autor porque no llega a detectar quién es la persona que los puede percibir, prefiere no publicar la obra. Y yo me causa gracia ese argumento, porque entonces, no sé, nunca se podría publicar Platón, por ejemplo, porque uno no puede dar con los herederos de Platón, es muy difícil encontrar eso. Y la otra pregunta que yo me haría, porque él acaba de publicar Imperialismo Pagano, y la pregunta que yo haría es ¿a quién le pagó los derechos de autor? Porque yo quiero explicar acá que cuando muere un autor, sus derechos pasan a sus herederos por un periodo de 70 años. Eso según la legislación europea, que yo conozco bien, porque yo estuve en Europa, casualmente al poco tiempo de haber editado Rebelión contra el Mundo Moderno, en el año 1995, yo fui a Italia. De paso aproveché para ir a participar de los homenajes de los 50 aniversario de la muerte de Benito Mussolini, y me puse en contacto con los miembros de la Fundación Ébola, ¿no? Incluso hasta con la intención de pagar los derechos de autor si hubiera sido necesario hacerlo. Pero ahí me encontré, bueno, la primera cosa que Julius Ébola no dejó herederos, así que esos 70 años, esa obligatoriedad de 70 años desaparece totalmente. Y en segundo lugar, que la editorial que publica la obra de Ébola, la obra de un autor, tiene derechos por 20 años. Y Ébola murió en el 74, así que estábamos en el 95, se habían fenecido. A no ser que Ébola hubiese hecho un testamento, por el cual cedía los derechos de autor a una determinada persona, a una editorial, y en ese caso sí, serían 70 años.
Bueno, yo cuando estuve ahí me encontré con un panorama yo diría, no sé si lamentable, ¿no? Porque estaban tremendamente divididos los eguelianos allá en Italia, ¿no? Porque estaba por un lado Renato del Ponte y por otro lado Gianfranco de Turris. Y de Turris estaba vinculado con Ediciones Mediterránea, que era la que había editado la obra de Ébola. Y él me pedía que yo le abonara los derechos de autor. Pero Del Ponte me decía, no se los abone, porque no tienen esos derechos de autor, no los tiene. Ébola no le dejó absolutamente nada, no le hizo ningún testamento. Y me explicó que el editorial, a los 20 años, lo que yo ya sabía, ya fenecen esos derechos. Por lo tanto, yo me pregunto, ¿a quién le puede haber abonado los derechos de autor el señor Quesada? Esa es la primera pregunta que yo me quiero hacer. Desde ya que no creo que se los haya abonado a alguien, y si los abonó, bueno, lo estafaron, vamos a decirle eso. Yo se lo dije a Massa Orellana, si lo llegó a pagar, lo estafaron. Yo de hecho nunca pagué los derechos de autor y el señor de Turris, con el cual tuve en un comienzo una vasta conversación, renunció a solicitármelos ante mi clara y notoria actitud de conocimiento con respecto a esa realidad. Yo quiero citar también este detalle, que el señor de Turris me decía a mí que él lo que quería era que Ébola llegara a ser un autor conocido mundialmente y que se lo pudiera estudiar en las universidades. Y yo le dije justamente que consideraba que eso era un error. Eso se lo dije en su momento. Porque lo grande de Ébola, lo importante de Ébola, es que su pensamiento está por encima de las universidades. O sea, él siempre considera el ambiente universitario como un ambiente mediocre, de personas que van ahí simplemente para integrarse de la mejor manera posible al mundo moderno. Especialmente la Facultad de Filosofía, que es aquella donde yo estudié, y que nunca se vio a Ébola, nunca se vio a Ébola, y Ébola yo lo descubrí fuera de la Facultad de Filosofía. Y porque es imposible que un autor como Ébola pueda ser enseñado en una facultad como la de Filosofía. Porque Ébola es un autor metafísico. Y la filosofía actualmente, tal como está concebida, es una disciplina que está totalmente volcada hacia la mundanidad, hacia el mundo moderno, exclusivamente. O sea, genera un grupo de personas totalmente apegadas a mostrarse en público, a exhibirse, al cultivo del histrionismo. Existen estos cursos de filosofía que lo único que hacen es enseñar a las personas a hablar difícil, para poder diferenciarse de los demás, pero no dicen absolutamente nada. Decía Hegel muy bien, oscurecen las aguas para hacerlas más profundas. Entonces, lo mejor de todo es que Ébola no esté en las universidades, que esté afuera, porque es un pensador metafísico. Y bueno, esto desde ya tiene mucho que ver con la traducción que ha hecho esta editorial de la obra de Ébola, Imperialismo Pagano, que es una obra, aclaremos enseguida, ¿no? Es una obra que Ébola escribió en su juventud y tuvo dos ediciones, o sea, una en Italia en el año 27 y otra en Alemania en 1933. Las dos son muy distintas porque las circunstancias en las cuales fueron editadas han sido diferentes. Yo explico rápidamente, porque claro, no tenemos mucho tiempo en el programa, quizás sea un programa más largo este. La edición italiana de Imperialismo Pagano, y esto lo explico bien en la introducción de la obra, acá tengo, esta es lo que hemos sacado nosotros y hemos hecho una introducción. La primera edición, la italiana, que es la que nosotros no hemos tomado, la que se edita en Italia, fue realizada con la finalidad de evitar que el fascismo firmara el concordato con el Vaticano, porque lo explico rápidamente. En Italia había un conflicto muy grande con la Iglesia,
que venía de la época de la Guerra de la Independencia, porque la Iglesia ocupaba un territorio muy grande en Italia, prácticamente todo el centro de Italia y Roma. Y Roma quería ser la capital de Italia. Entonces, cuando el ejército italiano ocupa Roma, el Papa se encierra en el Palacio del Vaticano y no sale de allí, se considera prisionero del Estado italiano. Esta situación desde el año 70 dura hasta la época del fascismo. Ahora, el concordato, ¿qué significaba? Que el Vaticano aceptara la situación actual, pero a cambio de eso el fascismo le cedía la cultura y la educación. Y entonces Évola decía en esa obra que no había que hacer eso porque la Iglesia estaba totalmente corrompida, porque había entrado el virus de la modernidad. Y entra en un debate muy duro con el sector güelfo, que llegó incluso a extremos muy grandes, con un famoso artículo en donde se lo acusa de Satanás directamente a Évola, ¿no? O sea, fue un combate tremendo, ¿no? Y aparte, bueno, en ese entonces, el Évola juvenil, que él después en la obra El Camino del Cinabrio reconoce que fue una etapa, digamos así, muy virulenta, ¿no? Muy emocional, estaba influido por la masonería en ese entonces. Incluso la palabra imperialismo pagano no es inventada por Évola, sino por un maestro masón, Reghini, que es el que se la inculcó prácticamente. Bueno, pero en el año 33 hace otra edición que se publica, esta es la primera, la italiana, es la primera edición. Luego en el 33 publica una en alemán, pero no es que él la haya escrito en alemán la obra, él la escribió en italiano e hizo las modificaciones y después fue traducida al alemán. Lo gracioso de esta editorial es que ellos traducen del alemán la obra. Es un disparate eso, porque la obra fue escrita en italiano, no en alemán. Pero además, lo grave del caso, porque yo quiero aclarar lo siguiente, en esta edición alemana, la situación es totalmente diferente, porque primero que en Alemania no estaba ese problema de la Iglesia que había que firmar un concordato y todo demás, sino que era al revés exactamente. En Alemania estaba por tomar el poder una corriente que estaba muy influida por una vertiente cientificista, laica, moderna, que era el nazismo. El nazismo consideraba que había que modificar la raza, que la raza pura, que el problema principal pasaba por lo ario, por lo alemán, por lo germánico, y que el cristianismo era un veneno, y que el cristianismo había envenenado a Alemania, y se reivindicaba el paganismo, pero más sórdido que podía existir. Se rechazaba la tradición germánica gibelina, que eso era lo principal. La dinastía de los Hohenstaufen, que fue la dinastía gibelina cristiana y al mismo tiempo pagana, era rechazada. Entonces ahí la perspectiva es totalmente diferente. Se trataba de rescatar un cierto cristianismo, el catolicismo, para contrastarlo con la postura judaica, que en última instancia, fíjense lo curioso, que Rosenberg, el gran ideólogo del nazismo, contra el cual combate Évola, rescataba la figura de Lutero, que Lutero significa, dice simplemente porque era alemán, dice Lutero es el gran libertador de Alemania, decía, fue un gran libertador. Cuando Lutero lo que hace es introducir los elementos judaicos en el cristianismo, porque hay una dialéctica en el cristianismo entre lo judío-cristiano y lo heleno-cristiano. El catolicismo es, en última instancia, la síntesis, el gran sincretismo entre dos tipos de espiritualidades que se combinan entre sí, que son la espiritualidad cristiana y la espiritualidad pagana, basada principalmente en los grandes filósofos, Platón, Plotino, Aristóteles. ¿Y dónde está la gran diferencia? En que lo que se exalta allí principalmente es la supravida, lo que está más allá de la vida, la eternidad. En el caso de Évola está presente la idea de que el hombre no está en esta vida por casualidad, como piensa el hombre moderno, que hemos sido lanzados a esta vida en contra de nuestra voluntad. No es cierto. Fíjense que hay una doctrina fundamental en Évola, que es la doctrina de la preexistencia.
por la cual el hombre está en esta vida con una finalidad que es alcanzar una dimensión trascendente. El hecho de estar aquí en esta vida no es una circunstancia casual. Évola polemiza en la obra Cabalgar el Tigre contra Sartre, cuando Sartre dice que ¿por qué hemos sido lanzados a esta vida? Y Évola le dice, no, nosotros vinimos aquí porque quisimos venir aquí, porque hemos decidido. Sartre se quejaba, dice, mi mamá lo conoció a mi papá en un picnic y yo estoy acá, por un hecho totalmente casual y trascendente. No, señor Sartre, nosotros estamos aquí porque hemos decidido venir aquí. Y ahí está el problema principal, que esta gente que traduce imperialismo pagano, luego de traducirlo del alemán, le introduce un capítulo que es de la obra italiana, el capítulo quinto, que Évola explícitamente lo había editado en la edición alemana, que es el capítulo 5, que se titula Valores paganos y valores cristianos, que ellos lo ponen como título de la obra alemana, que no era la que aparecía así. Por eso son unos falsificadores. Y este capítulo es un capítulo justamente hecho con la intención de difundir principalmente esa postura nazi que Évola criticaba. En este capítulo se pone el acento en la idea de que Jesús es un impostor, por ejemplo. Cosa que él había sacado totalmente, lo había quitado ese capítulo, porque no correspondía editarlo en la versión alemana, porque si no era hacerle el juego a estos sectores nazis, laicos, cientificistas, modernos, como el señor Serrano, vamos a explicar aquí, que es en última instancia el autor que se menciona y que se edita en esta editorial EAS, que es en última instancia el ideólogo que ellos tienen, que es el ideólogo nazi que ellos tienen, ¿no? Y que justamente sostiene lo opuesto exacto de Évola. Yo quiero acá citar 3 cositas nada más de Serrano, en este pequeño reportaje que le hacen a Serrano. Es un reportaje que de hace varios años, que le hace la televisión chilena a Serrano. Citamos acá un breve reportaje. Señor Serrano, ¿cómo se definiría usted ideológica o políticamente? Esencialmente como un hitlerista. En líneas generales, ¿qué principios informan esta doctrina que usted llama el hitlerismo? Hitler mismo lo definió cuando dijo: quien vea en el nacionalsocialismo nada más que un movimiento político no ha entendido nada. El nacionalsocialismo o nazismo es más que eso, y es más que una religión, es la voluntad de crear el superhombre. Se lo diría yo en una forma, llegar a ser un dios. Es un poco vago. Sí, recuperar la inmortalidad y la divinidad. Claro que eso no se logra por medio de una ciencia tradicional, sino que una otra ciencia que yo creo que se alcanzó en el Tercer Reich. Fíjese que le voy a decir una cosa bastante espectacular. Yo creo que ya existen seres que no mueren y que se regeneran en sus células. Ahora, muy pocos, por supuesto, es una minoría, una aristocracia. Ahora, ¿cómo se logra eso? ¿Por medio de una ciencia exclusivamente biológica? No, combinado, por supuesto, con una ciencia, la alquimia. Si eso se alcanzó a fines del Tercer Reich, ya habría inmortales de esa época. Sí. ¿Y quiénes serían? Precisamente los hitleristas. Están vivos. Están vivos. Personas de más de 100 años. De más de 100 años y que más de 100 años. Y que están vivos. Y no representa, por supuesto, 100 años. ¿Y dónde están? En distintas partes. Eso ya podríamos entrar dentro casi de la ciencia ficción. Como vemos acá, el señor Serrano reivindica algo que es propio de la modernidad, que es alcanzar a generar un superhombre que no se muere nunca. Fíjense, acá tenemos un político que se llama Milei, que tiene como libro de cabecera una obra que se llama La muerte de la muerte. Bueno, la muerte de la muerte es lo que sostiene el señor Serrano.
Para el señor Serrano, la meta de la existencia es alcanzar un tiempo infinito, que es el tiempo adámico. Él habla directamente de reconquistar la inmortalidad. El tiempo inmortal, el tiempo infinito, sin fin, sin muerte, era el tiempo que existía en el mundo adámico. Si nosotros estamos en esta vida es porque nosotros queremos salir del tiempo. El tiempo no es lo mismo que la eternidad. Eso es lo que esta gente no entiende. Hay que decirlo claramente. Son modernos y no se dan cuenta. Para el moderno, el tiempo es todo. Y el tiempo, como sostiene la metafísica, es una realidad ilusoria, porque como sostenía muy bien el filósofo Parménides, significa el pasaje del no ser al ser y del ser al no ser. El no ser no es de ninguna manera. El no ser es el pasado ya ha sido, y el futuro todavía no es. Entonces lo único que es propiamente es el presente, y el presente, lo decía muy bien San Agustín, es una línea ideal entre dos instancias que no son. Y cuando decimos la palabra presente ya dejó de ser, ya pasó a ser pasado. Entonces la eternidad, ¿qué es? Es un presente sin pasado ni futuro. Eso es la eternidad. Y lo que el hombre busca en esta vida, por eso no huye la muerte, no está en contra de la muerte, porque la muerte, ¿qué es? La muerte es la salida, digamos así, el momento por el cual se puede producir ese pasaje, por el cual el hombre alcanza la eternidad. Nosotros no queremos la muerte de la muerte, nosotros queremos la muerte. La segunda muerte, decía bueno. Exacto, la segunda muerte sería la muerte de los psíquicos, eso es otra cosa, aclarémoslo. Por muerte entendemos la salida de esta dimensión, que la salida de esta dimensión puede producirse de dos maneras, o a través, o alcanzando la eternidad, que es la razón por la cual estamos aquí. Hemos decidido venir aquí para alcanzar la eternidad, hemos salido de un tiempo infinito y hemos entrado a uno finito con la finalidad de alcanzar la eternidad, o si no lo alcanzamos, ingresamos a la nada directamente. El infierno, ¿qué es propiamente? La nada, el no ser, es el reino del no ser. Eso es el infierno propiamente, desde el punto de vista metafísico, por supuesto. Y así que ahí está la gran diferencia. Por eso estos autores son modernos, hay que decirlo con total claridad. Y esta traducción que se ha hecho es una traducción falsa. Ellos critican la manera como traducimos nosotros a ébola. Y nosotros vamos a explicar que justamente nosotros respetamos el espíritu de ébola. Fíjense, la obra que ellos han publicado sobre ébola no menciona una sola vez la doctrina principal de ébola, que es la doctrina de la preexistencia, que es esto que acabamos de decir ahora. No mencionar, escribir un libro sobre ébola sin citar una sola vez la doctrina de la preexistencia, como si yo escribiera un libro sobre Marx sin hablar de la lucha de clases, por ejemplo. Es exactamente igual. O sea, son falsificadores, hay que decirlo con total claridad, porque hay nazis que son honestos, pero hay otros que son deshonestos. El nazi honesto es el que se ubica en su lugar. Cuando Ébola en Alemania publicó esas obras, los nazis honestos lo acusaron de criptocatólico, lo acusaron de enemigo. En cambio estos, ¿cuál es la maniobra que hacen? Confiscarlo a Ébola, falsificarlo, crear un Ébola ad usum delphini, como diría cierta persona, que era ad usum delphini, era una educación que se le daba al delfín, que era totalmente edulcorada, sin ningún drama, sin ningún problema, es una historia ficticia totalmente, un ébola falsificado, fraguado. Esto es lo que hacen estas personas. Y yo creo que tiene mucho que ver la diferencia entre rebelión contra el mundo moderno que sostenemos nosotros y revuelta contra el mundo moderno. Porque ellos lo que quieren hacer es revolver, pero para dejar todo igual, como el huevo revuelto, como nosotros dijimos. El huevo revuelto no modifica la esencia del huevo, el huevo sigue siendo siempre el mismo, simplemente que se lo ha revuelto. La rebelión, que viene de bellum, guerra, es destruir al mundo moderno. O sea, nosotros alcanzamos la eternidad destruyendo el mundo moderno, o sea, eliminando todo lo moderno que hay en nosotros y a nuestro alrededor. Esa es la meta principal. Bueno, en fin, habría mucho más para decir, pero yo quise contestarle acá a este señor y explicar que el problema no es
si pagamos o no pagamos los derechos de autor, o si traducimos o no traducimos a ébola como a ellos les gusta. El problema es que tenemos doctrinas diferentes. Ellos son modernos y nosotros somos hombres de la tradición. Ahí está la diferencia. Pero hay modernos que son honestos, ellos no lo son, ellos son deshonestos. Así que eso es lo que yo quería decir. No sé si tú quieres algo más para agregar. No. Bueno, entonces damos por concluido el programa de hoy.